Simplemente es la fórmula de y igual a más bx. Exacto. Ok, gracias. Con gusto. De AX más B. Sí, bueno, gracias a Luis, me acordé que teníamos clase. No mentiras. Pues la idea de hoy sí era hacer la clase totalmente presencial. Saquen a Luis de la clase. Sí, profe. Es más, denme décimas por acordar la clase. Vale, Lucho. Negativas, décimas negativas. Vamos. ¿Quién es ese parcero y por qué es tan detestable? No, mentiras, pobrecito. Sí quería que fuera presencial porque pues había cosas que tenía que revisar directamente con ustedes, y como por ejemplo el uso de la calculadora para los pronósticos y los siguientes temas que son estos de cadena de suministro, que son un poco más también el taller 9, que es como el más complejo de todo producción. Y sé que eso es literal una clase de 3 horas básicamente. Entonces la clase de hoy va a ser un poco más corta, me voy a centrar solamente en la parte teórica. Vamos a hacer una parte práctica, pero muy mínima porque sí creo que es necesario que se haga de forma presencial. Entonces, dicho eso, voy a comenzar con esta parte. Voy a usar las diapositivas del profe Tobar, de hecho, para que lo tengan presente. O sea, que si ven esos colorcitos, así es porque son directamente del profe Tobar, donde yo le robo el material para mis diapositivas, pero pues la pongo diferente. Entonces, vamos a hablar directamente de cadena de suministro, vamos a hablar un poco sobre los pronósticos, algunos ejemplos y ejercicios de pronósticos y a su vez también a la parte teórica de producción. Alguien pidió entrar al este. Y bueno, entonces comenzamos. Administración de la cadena de suministros. No lo hice específicamente, pero una de las variantes o necesarias operaciones que se hacen dentro de nosotros, de la producción, es la administración de la cadena de suministro. Entonces, para ello hay que decir qué es la cadena de suministro. En la materia anterior vimos de que los productos pues se relacionan directamente a esto y nosotros podemos tener productos que para nosotros son productos que para otras líneas pues son eh, básicamente los insumos. Entonces, dado eso, nosotros podemos hablar que la cadena de suministros tenemos desde los proveedores hasta los clientes, el consumidor final. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de cadena de suministro, donde tenemos los proveedores, pasan al almacén de materias primas, tenemos la producción, que es donde nosotros estamos, tenemos el almacenamiento del producto terminado, el centro de distribución, pasamos a los clientes y al consumidor final. Hay que aclarar que en varios casos el cliente puede ser el consumidor final o pues en otros casos incluso hay más clientes, por decirlo así, hay intermediarios antes de llegar al consumidor final. Entonces, ¿qué es la cadena de suministro? Son las actividades relacionadas con la transformación de un bien desde el proveedor hasta el consumidor final. Es un conjunto de organizaciones, proveedores y clientes que organizan para satisfacer la necesidad específica del mercado. Eh, Como su nombre le dice, es una cadena, así que todo va amarrado. Si tenemos un aumento de costo de proveedores, pues tenemos una disminución de costo, tenemos sí, una probable disminución del consumidor final. Y si hay pérdida de calidad, pues en cualquiera de los eslabones también hay una pérdida de calidad en el producto terminado. Entonces, se dice cadena por eso mismo, porque van atados, y pues de suministros, porque nosotros también estamos suministrando y estamos siendo suministrados de insumos para poder generar nuestro producto. Esta es la misma, pero pues un poco más grande. Entonces, en la cadena de suministros integrada, nosotros tenemos que preocuparnos por ellos. O sea, en el diseño de sistemas nos basamos en poder generar el sistema en el cual vamos a sacar nuestro producto. Acá en producción tenemos que básicamente enfocarnos en la gerencia de todo ello.
y ello también involucra a los proveedores, a los clientes y las otras áreas de la empresa. Es decir, nuestra labor no es solamente la parte de producción, sino también todo lo que hace parte de esta cadena. Entonces, en las empresas que desarrollan una cadena de suministros, se enlazan inicialmente las compras, el control de producción y distribución para crear una cadena de suministros interna. Luego, los proveedores y los clientes son enlazados como una cadena de suministro externa a la cadena de suministro interna, y con eso se conforma la cadena de suministros integrada. Es decir, nosotros tenemos que velar no solamente por tener el control interno, sino también para poder proveernos, o sea, hacer parte o sea, en una parte idealizada, nosotros tendríamos que tener tan buena afinidad con el proveedor que nuestro producto, básicamente, sea parte de ellos y que ellos también puedan ser parte de nosotros. Eso es una manera ideal porque pues no siempre pasa eso. Estamos en un mercado abierto donde el proveedor puede elegir no ser nuestro proveedor en cualquier momento. Y lo mismo pasa con los clientes. El cliente también tiene una retroalimentación para nuestros productos que debería ser parte de toda nuestra cadena de suministro integrado. Que también el cliente también tiene la decisión de no ser parte de ella y por lo tanto no ser nuestro cliente. Dicho esto, hablamos de las partes que componen entonces esta cadena de suministro. Entonces tenemos el proceso de transformación, que es lo que diseñamos previamente. Yo les había hablado de que nosotros no nos metemos directamente con las herramientas de control en la materia anterior, pero en esta sí. O sea, las herramientas deben estar constituidas para poder que si ustedes trabajaron con los postres, entonces podamos determinar qué indicadores podemos tener para satisfacer la calidad del producto y que el cliente nos siga comprando. Entonces tenemos esta parte del proceso de transformación, donde nosotros tenemos las herramientas para generar una adición de valor. Y pues tenemos los inputs, que son todos los materiales, bienes y servicios, productos, personas, conocimiento, el dinero, la tecnología, todo esto. Y tenemos una salida que es un producto, ya sea un bien o un servicio. Antes de ello tenemos una cadena también de proveedores, y los proveedores a su vez pueden tener proveedores. Estamos hablando del hecho de ser postres, pues yo le debo comprar la leche condensada a un proveedor. Ese proveedor le compró la leche a otro y la leche pues salió de un campesino allá en la tierra. Entonces son una cadena de productores y de proveedores que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder administrar toda la cadena de suministros. Y lo mismo pasa con los clientes. Podemos tener varios distribuidores o podemos tener intermediarios para antes de que llegue al consumidor final. Recordar que la diferencia entre cliente y consumidor final, cliente es el que paga, el consumidor pues es el que lo consume directamente. Entonces, hay casos en los cuales podemos tener un cliente y un consumidor diferente o podemos tener el mismo en las mismas partes. Y tenemos algunos intermediarios. Normalmente son cadenas de distribución. O sea, si nosotros tenemos un producto, tenemos que pasarlo a olvidé la palabra específica, pero um, a un distribuidor mayorista, como las grandes superficies, esa es la palabra que está buscando, donde ellos a su vez pueden proveer a un minorista y este minorista al cliente o al consumidor final. Entonces, hay varios casos en los cuales incluso nosotros hacemos parte de los proveedores de otros productos. Si nosotros estamos produciendo, no sé, camisas y le vendemos a un distribuidor que él junta las camisas con los pantalones y venden uniformes, pues entonces seríamos parte de la cadena de suministros de ese producto, de ese consumidor final. Lo mismo si nosotros estamos produciendo mermelada y esa mermelada se va para hacer, no sé, postres o productos de panadería. Entonces también tendríamos que seríamos parte de los proveedores de esos distribuidores o de otras empresas. O en su efecto, pues pasamos directamente al consumidor final. Y en todo esto tenemos que tener en cuenta el control. ¿Por qué? Porque el cliente final es el que nos da las variables para poder hacer control y los proveedores son los que nos suministran pues los inputs para nuestro proceso de transformación. En todo ello podemos hablar de que podemos utilizar tecnología, las TICs, el Internet, básicamente el ERP, y podemos verificar o qué tan pertinente son los controles que estamos haciendo y qué tanto podemos hacer. Recuerden que si podemos medirlo, lo podemos mejorar.
Entonces, hablaremos de dos conceptos que creo que ya los han visto, pero por si acaso. Eficiencia, óptima utilización de los recursos. Eficacia, óptima relación entre los resultados, el producto y el cliente. ¿Qué es eficiencia? De que yo puedo decir que mi producto realmente estoy sacando el máximo provecho a los recursos que tengo. Ejemplo de ello, decir que pasé de gastar 5 libras de harina para hacer 10 panes a pasar 4 libras de harina para 10 panes. Puede ser que haya disminuido la tasa de desperdicio, puede ser de que la tecnología haya avanzado, puede ser que haya una pérdida por mano de obra. Entonces, todas estas cosas podemos hablar de que es eficiencia, es esa utilización de los recursos con respecto al producto, que si se dan cuenta, la fórmula teóricamente sería muy similar a la de productividad. Em, y por otro lado teníamos la eficacia. La eficacia es como nosotros podemos llegar a ese cliente y el cliente quede satisfecho. Y es diferente. O sea, yo puedo ser muy eficiente con mi producto, pero el cliente no le gusta. Entonces estaríamos hablando de que tendríamos un problema de eficacia. Y también puede ser lo contrario. Podemos ser muy eficaces para poder darle la solución al cliente, pero podemos ser muy poco eficientes. ¿Sí? Dar muchas vueltas o que nos salga muy costoso el producto con respecto a lo que el cliente está necesitando. Si yo logro concretar esas dos cosas, utilizo los recursos que tengo y le llego al cliente de la manera correcta, entonces ya estaríamos hablando de efectividad, que sería la suma de la eficiencia más la eficacia. Esa sería como pregunta del examen o del quiz. Em, Definir eficiencia, eficacia y efectividad. Sencillo. Continuando. Entonces, en la gerencia de la producción tendríamos baja eficacia, alta eficiencia, eficacia, tendríamos alta eficacia, baja eficiencia y baja eficacia y baja eficiencia. Lo ideal es estar acá arriba, obviamente, pero no siempre podemos cumplir con todas las cosas. O sea, hay casos en los cuales el cliente nos puede pedir cosas muy específicas que nosotros no estamos en la mejor eficiencia para poder lograrlas. En lo personal, pienso que la eficacia es mucho más importante para nosotros que la eficiencia, pero no hay que dejarla de lado. Entonces, pasemos. Profe, qué pena, ¿puede retroceder la anterior? Un momentico. Gracias. Sí, con gusto. Ya, profe, gracias. Listo. Eso ya lo hemos visto. La productividad es la relación que existe entre las salidas y las entradas del sistema productivo. Es lo que nosotros estamos usando frente a lo que nos está dando, que es muy similar a lo que estábamos hablando con eficiencia. Yo puedo determinar la eficiencia de lo que estoy haciendo, del recurso en específico, con el producto o el subproducto que estoy sacando. Y la diferencia es en que nosotros podemos medir y mejorar, mientras que la productividad simplemente es el indicador. O sea, como decirlo, la productividad va a darnos el número de lo que necesitamos, pero la eficiencia es el análisis que tenemos que hacer detrás de ello. Por lo tanto, la productividad es una medida de la eficiencia del uso de los recursos. Entonces yo puedo decir, lo que estaba diciendo, 4 libras de harina nos sirve para tantos panes. Eso es una productividad como tal, es decir, el volumen de lo que estamos haciendo. Pero el análisis es lo que nosotros podemos sacar a partir de ese indicador. Y pues el volumen de producción, creo que ya lo hemos hablado, simplemente es la capacidad o la medida de salida, es decir, 10 panes, 5 camisas, 3 helados de pipián, cosas así. Em, Creo que también lo habíamos hablado. En el área de producción tenemos por lo menos estos tres. O sea, siempre vamos a tener como algunos problemas entre estos
tres de aquí: el costo, los pronósticos o la demanda por pedidos, que también estábamos llamando alcance, y el tiempo. Si yo estoy construyendo una obra, que es lo que normalmente sucede de una calle que son 1000 metros de pavimento, pues uno tiene que tener por lo menos los tres elementos básicos, es decir, cuál es el costo, cuál es el alcance y cuál es el tiempo. El costo es decir que son 1000 millones de pesos, que el alcance va a ser 1000 metros de pavimentada y que el tiempo es un año. Todo esto pues está como inmiscuido en lo que son el liderazgo y las personas. Y pues pueden pasar cosas de que los costos aumentan, que el alcance no se puede llegar a los 1000 metros, sino que a los 900, que el tiempo se prolongó un año. Lo que nosotros queremos mantener es la calidad. Por eso es importante que desde mercadeo, desde cuando tenemos los insumos para decir qué es el producto y qué es el proceso, determinemos cuáles son los factores de calidad. Los factores de calidad va a ser esos mínimos que yo debo cumplir para poder decirlos. Es decir, si yo estoy hablando de una carretera, pues decir cuál va a ser el grosor de la carretera, cuáles van a ser las garantías que voy a brindar, si va a ir iluminado o no iluminado, hasta qué punto va la responsabilidad del contrato. Por eso es que las obras normalmente tienen unos estándares bastante específicos y tienen que serlo porque pues si en caso de que pase algo, pues yo no quiero ser responsable de todo lo que ocurre de ahí en adelante. Entonces, por eso creo que en las obras, sobre todo, pasa eso. En las empresas también nos va a pasar. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener unos costos fijos, que tenemos unos costos variables por cada producto, tenemos que cumplir con una meta de mercadeo, que va a ser lo que queremos averiguar ahorita, que serían los pronósticos. Tenemos que cumplir con un tiempo determinado o con un ciclo específico, sin perder la calidad que estamos buscando. Sí, o sea, una cosa es hacer 1000 helados y otra cosa es hacer los 1000 helados del sabor que necesitamos y que al cliente le guste. Mm, Estos también nos hemos hablado de los objetivos del área de producción, que son muy similares a los de proyectos, que vamos a continuar diciendo que tenemos un alcance, o sea, una cantidad solicitada, tenemos un costo menor posible, con una calidad exigida o mejor, y cumpliendo con un tiempo fijo o antes incluso. Estos son como tres de los objetivos que podemos tener en área de producción como administradores, como gerentes, pero pueden existir otros. ¿Qué pueden existir otros? Cuando tenemos, por ejemplo, estrategias de posicionamiento en el mercado, hablar de que tiene que ser con un nivel de personalización. Entonces, aquí estamos hablando que un objetivo sería mantener el nivel de calidad o de personalización que el cliente desee. Puede existir otro que esté dado a generar la mayor cantidad de productos con los costos que tenemos. Es decir, no disminuir los costos, sino mantenerlos y aumentar la cantidad solicitada. Que eso ocurre en caso de los servicios, por ejemplo. Decir que si tengo un costo fijo de la mano de obra de una peluquería, pues decir que ahorita voy a tener más clientes y que necesito que esas personas me rindan más. Que sí, suena un poco esclavizante, pero pues así funcionamos como área de producción. Obviamente no hay que esclavizarlos, no hay que ir más allá de la responsabilidad de las personas, pero sí, ser mucho más eficientes o estandarizar los procesos para que sea mucho más de mejor calidad y con mayor cantidad. Definiciones, esto ya lo hemos hablado, también lo hemos hablado. Esto sí, no lo habíamos hablado. Parte de la gerencia de producción tenemos el control de calidad. Entonces, el control de calidad teóricamente se lo podemos hacer desde el producto, perdón, los proveedores hasta el producto final. Son todas actividades que tienen como finalidad verificar la conformidad del producto, proceso y o materias primas con las especificaciones mediante las ciertas técnicas, que la mayoría pueden haber cuantitativas y cualitativas. ¿De qué depende? Del producto que estemos sacando y pues del cliente también, del mercado al que estemos hablando. El control de calidad, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de los cuellos de botella y demás. El cuello de botella es importante porque primero nos da la cantidad que vamos a producir al final, es decir, es el que nos da la capacidad de producción y a su vez, si yo tengo que hacer una mejora, lo vamos a hacer ahí.
Entonces, aquí estaríamos hablando de cómo se hace el control de calidad. Lo principal es meternos con los cuellos de botella y con la ruta crítica. Si nosotros tenemos controlado eso, el resto puede existir errores, pero van a ser mucho más fáciles de verificar o de corregir que cuando tenemos unos errores en el cuello de botella o en la ruta crítica. Recordarles que lo que no se mide no se controla y por lo tanto no se puede mejorar. ¿Qué herramientas de control de calidad existen? En general son muchísimas, pero que podemos resumir y clasificar, podemos hablar de 8. Para la materia, creo que pues, utilizaremos principalmente 3, que son mucho más estadísticas, pero en general tenemos varias formas de poder determinar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que tendríamos. Está el chequeo, tenemos verificación, tenemos la tabla de, se me olvidó, Pareto. Tenemos un control estadístico, que ese sí lo tenemos que revisar a profundidad. Tenemos los histogramas, que nos sirve para entender cuáles son los picos y los máximos de ciertas calidades que podemos medir. Y también tenemos la desviación entre los puntos, tenemos el diagrama de árbol de problemas, el de espina de pescado. Creo que son como los principales que podríamos hablar en este momento. Aquí hay más ejemplos. Mm, bueno, la administración de la producción era el término usado para hacer referencia a las actividades necesarias para la fabricación de productos. Esto era en la antigüedad. Hoy en día, pues hablamos de términos mucho más generales, es decir, el producto, análisis y mejoramiento de procesos, diseño de trabajo, capacidad de producción, localización, distribución de planta, calidad, compras, inventario, mantenimiento, seguridad y generar operaciones. Todas esas son las actividades que nosotros podemos decir que nos competen como administradores o gerentes de la producción. Em, Hay actividades que pueden ser más importantes que otras, de acuerdo al mercado en el que movamos y pues también de la empresa que estemos gestionando. No es lo mismo gestionar la administración de la producción de Postobón a administrar la administración de la producción de una peluquería. Sonará mal, pero pues se tienen prioridades y productos totalmente diferentes. Bueno, y recordar que los fundamentos para la administración son los mismos para la administración de la producción: planeación, organización, dirección y control. Los administradores de operaciones, los gerentes de la producción, toman decisiones en las que se relacionan con función de operaciones y los sistemas de transformación que se utilizan. Básicamente, esas decisiones pueden clasificar en estrategias, tácticas y de control. Entonces, las decisiones son interesantes. Cuando estamos en un ápice estratégico, cuando tenemos un poder de decisión alto, normalmente vamos a llamar decisiones estratégicas. ¿A qué corresponden a eso? A también estrategias que tenemos. Recordarles que tenemos ventajas competitivas, ventajas comparativas. Podemos determinar a partir de ellas qué estrategias nosotros podemos utilizar. Un posicionamiento, por ejemplo, basado en costos, un posicionamiento basado en cantidades, un posicionamiento basado en calidad, basado en entregas, como que hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar. Estas decisiones, a veces, no siempre, hacen parte de los administradores directamente de la producción. ¿Qué pasa? Que pues en general el administrador o el gerente de la empresa toma esas decisiones directamente. O sea, no es que todas las empresas tengan un administrador de operaciones o de producción. No, hay veces que tenemos simplemente operarios. Entonces el administrador tiene que tomar esas decisiones. O sea, que a ustedes en algún momento también les puede tocar hacer esto. ¿Cuáles son las tácticas? Las tácticas son de contingencia o son mucho más específicas. Creo yo que ustedes también han escuchado el poema de Tácticas y Estrategias. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Eso es de... Y no recuerdo cómo se llama el señor. Mario Benedetti, es eso. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído?
No, ninguno. Es dedicable. Qué triste. Se los voy a mandar al grupo cuando los tenga por ahí. Ese es buen poema. Recuerdo que conquisté varias personas por ahí. Creo que si uno es administrador y es coqueto, funciona bien. Mm, ¿Cuál, profe? mm, táctica y estrategia. Sí, profe, sí. Sí, no me acuerdo quién nos lo mostró, pero sí nos lo mostraron. ¿Quién te lo Bermeo, no. Con Bermeo. Bermeo. Mm, sí, ahí se habla directamente de lo que es la diferencia. Es decir, ahí tenemos, cuando hablamos de una, es que ni siquiera recuerdo cómo es el programa, pero dice como mi táctica es hablarte, mirarte y ponerte atención, algo así. Construir con palabras un puente indestructible. Ya ni lo recuerdo, pero sí me lo sabía. Mm, habla de que esas son como las pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y al final del poema dice que la estrategia es quedarme en tu memoria, no sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme en ti. Entonces me suena como eso es realmente lo que se busca. O sea, la estrategia es el gran objetivo, mientras que las tácticas es cómo estoy llegando a ese objetivo. Entonces, en las estrategias podemos tener estrategias de costos, tenemos estrategias de cantidades, y las tácticas es yo cómo voy a lograr generar esas estrategias. Si mi estrategia es de costo, entonces digo, bueno, tenemos que esclavizar a las personas. Mentiras, hay que reducir el salario de las personas. Entonces, eso es una táctica. Puedo decir, no hay que disminuir a las personas, sino lo contrario, hay que incentivarlos para que produzcan más. Entonces, entre más produzcan, pues más, menos costos voy a tener. Pues eso es otra táctica. Otra es, no, voy a intentar cambiar las materias primas, voy a buscar cómo disminuir los impuestos, voy a buscar cómo nuevos proveedores o cómo yo puedo asociar a los proveedores directamente a la cadena de suministros para que nosotros podamos controlarlos, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas. Mm, creo que los grandes conglomerados han pensado en eso. Siento que es una estrategia que hoy en día ya no es tan común, pero sigue funcionando. Por ejemplo, en el caso de Postobón, ellos comenzaron haciendo su empresa de posada Tobón, de gaseosas, y después dijeron, necesitamos pues asegurar parte del agua que estamos utilizando, entonces que empezaron a comprar acciones en el acueducto de por allá. Luego necesitamos asegurar el azúcar, entonces se asociaron con los cosos de los, ay, ¿cómo se llaman esas cosas? Los viñedos de azúcar. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, por ejemplo, el azúcar Manuelita y todos ellos, entonces dijeron, vamos a asegurarnos y compraron ellos. Luego que necesitaban también, pues, promocionar sus productos, porque Coca-Cola sigue siendo fuerte. Entonces, básicamente compraron Carnal RCN y toda la industria se basó en poder fortificar ellos. Tuvieron problemas con los envases. ¿Qué hicieron? Compraron directamente la fábrica que generaba los envases. Entonces, es una forma de asegurarse su cadena de suministro que hoy en día no es tan factible por el hecho de que hay como nuevas teorías en las cuales dicen que uno tiene que asegurar es lo que hace y generar buenas conexiones de valor con los proveedores. Y es diferente. Eh, lo que pasa con la ciencia y tecnología, o sea, Apple literal ha intentado comprar muchas empresas para poder incluirlas. Pues no sé si se dieron cuenta, pero también tuvieron falencias últimamente con las IAs. O sea, Apple dijo, no voy a poder utilizar la IA mía, vamos a utilizar la de Google. ¿Por qué? Porque Google se especificó en esas cosas. Entonces, hoy en día como que la tendencia no es hazlo todo tú, no, es más bien qué puedo coger de los demás y tener una buena relación con los demás. Siento que podría cambiar en cualquier momento también, pero bueno. Entonces, esas son la diferencia entre decisiones estratégicas, tácticas y las de control. Lo que hacen es básicamente verificar que estoy yendo por un buen camino. Si estoy dándome cuenta que mis costos están aumentando, entonces yo puedo verificar en qué parte de la cadena los costos tienen
mayor relevancia, dónde hay mayor tasa de desperdicio, dónde estoy generando menos cantidades, dónde estoy siendo menos eficiente o dónde están mis cuellos de botella para poder mejorarlos. Entonces, son decisiones de tipo de control. Entonces, de las funciones administrativas podemos también hablar de las P's. Aquí tenemos el producto, la planta, el proceso, el programa, el personal. Esto es una teoría, debo aceptarlo, algo viejita, porque después del 2016 más o menos, todo el mundo empezó a colocarle P a todo. Entonces, siento de que se perdió como la esencia de tener procesos específicos en los cuales nosotros podíamos trabajar directamente y pues esos eran los básicos, es decir, producto, planta, procesos, programas y personal en el cual nosotros estamos inmersos. Después se empezaron a colocar como más de cosas de planeación, un poco más de la parte de tecnología, no recuerdo cómo era la P. Entonces siento de que se perdió como, o sea, cuando todo el mundo utiliza muchas P's, pues no sé, podría colocar una P de pipe y también digo como la teoría de tal cosa. Pero en general son estas las actividades que nosotros sí deberíamos usar. El producto, planta, procesos, programas y personal. Esto es lo que nosotros tenemos que organizar dentro del área para poder cumplir con la gerencia de la producción, para poder seguir siendo el gerente, el planificador, organizador, coordinador, dirigir y controlar los sectores. No me voy a entrar en ello, pero aquí seguimos hablando de que nosotros somos los que tenemos que generar la transformación para poder agregarle valor y cumplir con los objetivos de la organización. Este es de Joseph Monks. Esas son las definiciones. También le habíamos hablado de que nosotros tenemos que estar, o sea, teóricamente, si una empresa estuviese bien posicionada, incluso una microempresa, tendría que tener por lo menos estas 4 personas que hagan la función dentro, por separado, dentro de la empresa. O sea, yo debería tener un encargado de producción, un encargado de mercadeo, un encargado de personal y un encargado de finanzas. Ya sea un contador, ya sea el de aquí simplemente el que vende, y el de acá puede ser la esposa del dueño, y que el de producción pues sea el mismo dueño. O sea, lo ideal es que tengamos esos 4 roles para poder que se tomen decisiones que sean más objetivas sin descuidar los demás áreas. O sea, digo, si yo digo en mercadeo, no, si yo planeo generar como unas 10.000 unidades para que la venda producción. Y producción dice, no, pues que yo no quiero producir tanto, 2.000. Ah, bueno, sí, hagamos 2.000. Entonces, se va a ver sesgado los valores entre producción y mercadeo. Lo mismo puede pasar de manera indirecta, es decir, como, es que producción dice que puede ser 10.000, pero el mercadeo dice, no, es que podemos hacer 10.000 si podemos vender solamente 2.000. No, 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 usted no se preocupe, pero eso lo vendemos. Entonces, hay casos en los cuales las decisiones estratégicas se ven afectadas por ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa con el personal, lo mismo pasa con finanzas, de que si yo tengo un trabajador que es cuello de botella, pero es el hijo de el amo al jefe, entonces no lo puedo sacar. Decisiones así. Pero bueno, ahí siempre vamos a estar en retroalimentación con las 4 áreas. Este es del profesor. Nunca había leído eso. Los seres vivos se enferman cuando uno de sus órganos funciona mal. Las empresas también tienen problemas cuando una de sus áreas se desarrolla menos que las otras. Por ejemplo, cuando se vende menos de lo que se produce. Y esto es lo que básicamente vamos a ver en toda la materia. O sea, nosotros ya sabemos cuáles son los procesos. Vamos a poder utilizar algunas tecnologías para la optimización de estos mismos procesos. Vamos a hablar de calidad, tenemos que hablar de inventarios, tanto de entrada como en proceso, como de salida. O sea, también tenemos que cuidar qué es lo que entra, que sean las materias primas, los insumos y demás, qué es lo que estamos dejando en proceso, cuánto tenemos de ello y cuánto vamos a tener de salida. Si ustedes, no, mentiras, es que, por ejemplo, yo no lo vi. Cuando yo vi la materia de, creo que eso es contabilidad 1 o 2, ¿cómo se llama ahora?
Uno veía la materia de inventarios, a otros nos enseñaron como el primero es entrar, primeros en salir, cosas así. Pero hay unas teorías que se aplican directamente para la producción que vamos a ver aquí. Si ustedes las vieron, pues les va a quedar más sencillo y simplemente no recordar, sino pues igual voy a explicarles como más a profundidad. Eso está relacionado con compras, pues son factores de producción que ya se supone que saben cómo calcularlos, y los productos como van relacionados con mercadeo. Tenemos la capacidad de producción, la localización, la distribución, tanto la micro como la macro. Tenemos el mantenimiento y la seguridad de los procesos, la maquinaria y la locación. Y por ese lado tenemos pues la capacidad instalada. Aquí no debería ser instalada, debería ser la capacidad instalada y la capacidad utilizada. No se puede editar. No hay nada que decir. Recordar que existe estrategia de flujo de línea cuando se produce masa como Ford, en la teoría de Ford. Flujo flexible cuando tenemos productos que básicamente deben cambiar, ya sean las cantidades o que ya sean las cualidades. Y flujo intermedio que pues es que yo puedo ser de línea, pero que también puedo ser flexible. Por acá abajo. Esta bonita información. Dice que lo más importante es la gente. No les voy a dejar tarea, pero el profesor sí les dejaba tarea. Evolución histórica y desarrollo de la función de producción, gerencia de la producción. Elaborar en el marco de las revoluciones industriales. Debe incluir el desarrollo de la evolución automatizada, temas claves de asignatura, las unidades, el factor humano de la producción, rol de la producción en la administración de la cadena de valor, en la cadena de suministro, perdón, gerencias de la producción y relación de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Vámonos acercando ya a las últimas partes de la teoría, donde hablamos la programación lineal, que es el ejercicio que quería resolver con ustedes hoy en clase, y cómo contribuye esa programación para poder tomar decisiones de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la empresa. Hablar de los factores cuantitativos y los factores cualitativos. ¿Qué es cuantitativo? Cosas que yo puedo contar, por de cuánto. Y qué es cualitativo, cosas que yo pueda verificar la calidad, es decir, cuáles son las cosas. ¿Qué diferencia hay? Pues en los factores cuantitativos, normalmente yo puedo decir, estamos hablando de calidad para el producto de helado. Yo puedo decir que un factor cuantitativo para ese helado es cuántos gramos de helado hay, a qué temperatura está, cuántos gramos de azúcar tiene, cuál es la cantidad de pipián en ese helado. Esos son los factores cuantitativos, porque yo puedo darle una de las medidas. Recordar que son 7 medidas, creo, 7 medidas universales. El peso, bueno, la masa, la distancia, la luz. Eso es de física, no me paran la atención. Pero sí, cosas que yo pueda medir, como los gramos, los kilos, las cantidades, las distancias, los metros, los centímetros, cosas así. ¿Y qué es cualitativo? Decir que está bonito, que que se siente cómodo, que tiene un buen aspecto. Esos son los factores cualitativos, que sí, también se pueden medir. De hecho, también se pueden medir de una forma cuantitativa, pero pues sigue siendo ser cualitativo, no es tan objetivo. ¿Qué es preferible utilizar factores cuantitativos? Y todo esto pues generan planeaciones que vuelven a retomar la programación y que construyen decisiones, y esto es un ciclo básicamente. Este no es importante. Pues sé que esto es más de Invoker, pero hablar de programación lineal también es importante porque son modelos matemáticos que se van a utilizar. De hecho, eh, me gustaría usar el POM, pero no es tan útil para nosotros. Entonces voy a ver qué puedo realizar para que no sea directamente asociado con el POM, pero pues que sí sepan usarlo. Bueno,
No, pues es que aquí simplemente es decir que tenemos un objetivo, que es lo que se busca con el estudio, que tenemos una función objetivo que puede ser o maximizar o minimizar y que pues siempre va a intentar maximizar las cosas positivas como utilidades, cantidades, calidad y que siempre va a intentar minimizar pues cosas que pues, se pueden considerar negativas como tiempos, costos, desperdicios, personal, sí, cosas que desee disminuir. Todo esto enfocado en el objetivo de la empresa y obviamente del estudio. Y que por el contrario, si tenemos, por ejemplo, maximizar utilidades, pues vamos a tener restricciones, que son lo que nosotros llamamos funciones, que es lo que tenemos, tanto pueden ser como objetivas como subjetivas. Decir que no se produzca tanto de tantas cantidades, que tenemos tantos recursos limitados, que existe un tiempo limitado, todas estas cosas son básicamente exigencias, eh, limitaciones y bueno, se representan como funciones matemáticas. ¿Por qué se llama programación lineal? Porque todas las fórmulas que estamos utilizando aquí solamente tienen una x, es decir, no tenemos multiplicación de x por x o un x al cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos un x al cuadrado? Pues es mucho más difícil de poder solucionar. Por eso ya no se llamaría programación lineal, sino programación cuadrática. ¿Que existe? Sí existe, pero pues no sé. De hecho, parte de la teoría de hoy en día es que tiende a la programación cuántica. Y sí, suena a que estamos programando en cuántico, pero es que tendríamos mucho más posibilidades de poder generar respuestas a problemas de producción. Em, Como a manera también no sé, de información, de noticias. Eh, Hoy en día tenemos algunos problemas de las cadenas de suministro, como por ejemplo la RAM. La RAM antes, recuerdo que era muy económica. O sea, uno podía comprarse un computador de 1.100.000, 1.200.000, con un buen disco, un buen procesador, y después uno le compraba la RAM, una RAM de 4 8 16 y quedaba muy bien el computador, o sea, el computador quedaba volando. Hoy en día hacer eso ya no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya está demasiado cara una RAM. Entonces iba a seguir subiendo. Esa buena noticia porque la RAM básicamente ha subido por un problema de mercado. Cuando estamos hablando de que solamente en este momento existen 3 empresas que pueden producir RAMs en el mundo. Y de hecho es una ventaja ¿qué? Competitiva, porque solamente ellos tienen la fórmula y la forma de hacer la RAM. Sí, hay empresas pequeñas que han intentado sacarla. Norcorea intentó hacerlo y no le funcionó. Rusia lo intenta, pero tiene problemas también con ello. Pero en general tenemos las 3 grandes marcas que generan eso, que están en Surcorea, Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasa? Que para las IAs y para toda la revolución tecnológica de la quinta era que dicen que se llama, pues se necesitan esos mismos materiales y mucho mejor. Y eso lo están sacando pues las mismas 3 empresas que generan la RAM. ¿Qué les conviene a ellos? Pues a ellos les conviene quien pague más. Paga más una IA que nosotros como consumidores de RAMs. Entonces, al fin y al cabo, ellos van a seguir intentando sacar la RAM mínima como decisión de producción y van a mejorar las estas. ¿Qué hacen? Ellos, como también tienen acceso a la información y todo lo demás, y la computación cuántica está en desarrollo, quieren empezar a utilizar modelos cuánticos para poder suplir las demandas y poder básicamente generar mejores modelos más financieramente viables para ellos, para poder, pues, persistir. Entonces, sí, es como a modo de noticia. Siguiendo con la programación lineal, entonces tenemos estructuras de modelos matemáticos donde tenemos las variables de decisión, la función de objetivo y las restricciones. La variable de decisión es lo que necesitamos que nos dé respuesta. La función de objetivo es lo que queremos, que sea lo más o lo menos. Y las restricciones es lo que me impide lograr a ello. Yo quiero tener muchos millones de pesos, pero ¿qué me impide? Bueno, que tengo poco tiempo, que tengo pocos materiales, el mercado no me va a comprar todo lo que produzca. ¿Y cuáles son las variables de decisión? Normalmente son los productos, pero no siempre tienen que ser productos. También puede ser horas, pueden ser personas, pueden ser incluso los mismos costos. Un ejemplo, les digo, esto es muy invoper, voy a pasarlo rápido.
Aquí voy a optimizar, maximizar o minimizar la función de z, donde la función está dada por cada una de las variables desde x hasta xn. Estas de aquí son las variables de decisión. Y las mismas variables de decisión tienen que estar incluidas dentro de las restricciones, donde digo que tienen que ser menores o iguales a ciertas cantidades. De esta manera, yo puedo determinar cuál es la solución óptima. Para eso lo para que dice Pipe, pero las decisiones se definen de acuerdo a las cantidades de los productos que yo quiera determinar. Aquí en el ejemplo me dice cuánto debo producir de cada tipo, del tipo 1 al tipo 2. Entonces yo voy a sacar las cantidades como si fueran las variables de decisión, porque esa es la respuesta que me tiene que dar el modelo. Me tiene que decir cuántas del tipo 1 o del tipo 2. Estoy generando una ecuación de maximización de utilidad. ¿Cuánto me está sacando por coeficiente de producto? En este caso son 30. ¿Qué implica que sea 30p1? Que estoy ganando 30 pesos, 30 dólares, 30 millones, lo que sea, por cada producto 1. Mientras que por el producto 2 yo estoy ganando 40. Ya tengo la opción. Entonces, ahora, ¿qué nos limita? Nos limita las restricciones, que nos dicen que yo pueda producir 4 de P1 más 6 de P2. Máximo en eso tengo material de 500 gramos. O sea, me está diciendo que tengo 500 gramos, que para P1 utilizo 4 gramos y que para P2 utilizo 6 gramos. O sea que entre lo que yo produzca de P1 más lo que produzca de P2, que serían 4 por cada uno de estos y 6 por cada uno de estos, no tiene que superar los 500 gramos, que es lo que tengo de capacidad de este material. Lo mismo pasa con las horas, lo mismo va a pasar con los miles de pesos. Curioso porque pensé que decía miles, pero no. Entonces ese sería el modelo matemático basado en la maximización de utilidades. ¿Cómo se resuelve esto? Pues, ¿o para qué me sirve? Si yo quiero sacar cuáles son las cantidades que necesito para el mes de septiembre, que de hecho es uno de los ejercicios que aparecen en los talleres, pues debería poder resolver estas restricciones con esta función y así determinar cuáles van a ser las cantidades de producir en septiembre, en octubre, en noviembre y pues el resto. Bueno. Aquí estamos trabajando con el modelo de POM. Creo yo que hasta aquí podríamos llegar porque ustedes trabajaron en Invoper POM. ¿Qué es eso de POM? Qué triste. Bueno, POM es una herramienta de los años 90 que sigue siendo útil hoy en día. De hecho, no he conseguido una herramienta moderna que pueda superar lo que hacía el POM en su momento. Pero como les decía, en mi vida profesional, creo que nunca he utilizado esta herramienta para poder dar soluciones a las cosas, porque los modelos matemáticos que uno utiliza en la vida real son mucho más sencillos y las decisiones son un poco más intuitivas, entonces uno puede entender cómo funciona. Eso no implica de que no sea útil, sí lo es bastante. Dentro de todo esto aparece lo que es la programación lineal. O sea, este programa, si lo descargan, van a encontrar que tiene muchísimas cositas, pero muchísimas. Incluso para esta materia tiene como 4 aplicaciones, que no solamente la programación lineal, sino también tiene regresión lineal, también tiene la parte del PERT y también tiene, ay, se me olvidó esto, la organización de órdenes. No, por aquí estaba. Ah, tiene control de calidad incluso. O sea, son 5. Modelos de transporte, que es lo mismo de programación lineal. Tiene varias cosas. Pero igual, no creo que lo utilicemos. Y ya, terminando como los conceptos, hablar desde esto de aquí.
Cuando yo tengo varios procesos, los procesos en sí van a verse de esta manera. Cuando estábamos trabajando en la clase anterior, en la materia anterior, los trabajamos como cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Es lo que me limita a mí la producción. Por ejemplo, en este caso, tengo restricciones que me dicen tipo de fabricación. Tenemos otra restricción de un tipo de fabricación de P1 y otra de P2. Tenemos una restricción que sería esto es lo máximo que puedo producir de P2 y esto es lo máximo que puedo producir de P1 en el empaque. Otro va a ser de presupuesto, pero el que realmente a mí me está generando muchísima más restricción es la última, es decir, lo que me limita más las cantidades para producir, que en este caso sería el proceso de pintura. Este básicamente es un spoiler del trabajo del taller que se supone que vamos a realizar el día de hoy, que realizaremos dentro de 8 días. ¿Preguntas? ¿Dudas? Miedo. No, esto es fácil. Sí es largo, pero es fácil. Igual si sobrevivieron en Bopper, creo que sobrevivirán a esta materia. ¿Cuánto vale la salida técnica, profe? De hecho, hablando de eso, hoy estaba hablando con la persona encargada, creo que ustedes fueron para a Medellín con la profe Mercy, ¿cierto? Y lo hicieron con el señor José, creo que se llama. Sí, pero bebé mayor es mucho mejor. Sí, con él no nos vayamos. Entonces, ¿con quién? Con el bebé. ¿Con quién? El que organiza los viajes al profe El Bermeo. profesor Carlos Patricio. Ah, ok. Pues si tienen el contacto, si me pueden contactar con él, organicémoslo. Porque Yo sí te lo sería, hago. pues, me gustaría también ir a Cali. Creo que siento que es mejor. Hay como algunas empresas que sí quiero visitar, como Colombina, Postobón, en Cali estaba, no, creo Postobón estaba Bavaria. También quedan en la vía directico para Medellín, entonces podemos pasar por ahí. Apoyo. Y pues que también sale más económico, ¿no? Eso se hacen rifas, profe. ¿Cuántos días es que son? Serían 2, 3 días. 3 días, 2 noches. Cuatro. Sí, 5, pues, para no pelear. ¿Y el día lúdico para dónde sería? ¿Cómo? ¿Para dónde sería el día lúdico? Pues depende. Si es para Cali, yo creería que podemos ir al coso de la salsa, a la calle de la salsa. O podríamos ir al zoológico. Aunque lo ideal para mí sería ir como a una piscina súper chévere. Siempre he querido ir a Tardes Caliñas, la verdad nunca he ido. Pero pues depende. Gracias, pero Medellín, imagínense, la calle de Medellín, la Comuna 13. Si es Medellín, por ejemplo, tenemos la Comuna 13, tenemos Guatapé y el Poblado. Uy, yo esa piedra no la vuelvo a subir ni a bala. Sí, allá ya fuimos. No mentira, pues, o sea, podemos ir a lo que estábamos hablando ese día, profe. Pues a nosotros nos gustaría, porque ya he hablado con varios compañeros, pero pues siempre y cuando visitemos distintas empresas. Y pues Ujú. sentimos nosotros que es una experiencia diferente con Bebé Mayor que con Don José. Mm, ¿Y por qué no cuadramos la salida para que sea en los días del festival que va a ser en Medellín? ¿Cuál festival? Em, ¿Cuál festival? El de la Solar. Ah, ¿cuándo es? Concuerdo. No le tengo el dato, pero ya lo digo. Ok.
Creo que es los primeros días de mayo. El 2 de mayo. Y Ujú. Ah, ok, sería para finalizar casi el semestre. Sí, no sé si alguno de ustedes quiera hacer el acercamiento con la persona encargada, con bebé mayor. si Pues yo nadie, tengo el contacto de él. Samuel Yo ya he no. coordinado con él otras salidas. Ah, sí, Aleja Le puedo habló enviar a con él Samuel, con que es el líder, Macali. para que él hable y coordine con él. se armó. O le podemos decir que si puede ir a la U el otro viernes. ¿También? Sí, Sí, también. Sí, pues sí. Pues nos puede ofrecer incluso otras alternativas, otras opciones. Aleja le dices, entonces. Sí, el viernes, ¿no? Ajá. Después de las 2. Viernes. Sí. Estaba viendo la foto que mandaron al grupo. Y general familiar, VIP. Bueno, entonces, estos son como lo básico que teníamos que revisar para hasta el día de hoy. Voy a presentar rápidamente los conceptos de un poco más también técnicos. Estrategia de operaciones, aquí. De lo que les estaba hablando de las estrategias de operaciones. Entonces, siempre vamos a tener las estrategias corporativas, las prioridades competitivas, que es la que estábamos buscando, para poder generar estrategias de áreas de funcionales y eso a su vez las operacionales y a su vez estrategias de flujo, que tendríamos decisiones estratégicas, tácticas y decisiones de control. Aprovechando, creo que les mandaré el poema de táctica y estrategia. Los mandé al grupo de WhatsApp por si acaso. Entonces tenemos que hablar de las estrategias de operaciones. Entonces enlaza las de operaciones a corto y largo plazo con una estrategia corporativa. Recordar que corto es cuando tenemos producciones normalmente mensuales, incluso anuales, se considera a corto plazo. Todo lo que sea menos de un año es corto plazo. ¿Qué puede ser una programación? Pueden ser mensuales, diarias, semanales, lo que quede mucho más sencillo o que de acuerdo al producto necesitemos. Y largo plazo, pues que sería más de 2 años aproximadamente, que esa es la estrategia corporativa, lo que busca la empresa a largo plazo. Ahí ya podemos hablar entonces de la visión, la misión y todas las cosas que componen la estrategia empresarial. Em, bueno, la estrategia corporativa se traduce en decisiones claves de la gerencia de operaciones. Un elemento fundamental de las estrategias de operaciones es la estrategia de flujo. Es importante determinar las mejores estrategias de flujo que contribuyan a generar los productos, bienes o servicios con los cuales se logrará la estrategia de mercado de la empresa. Entonces, decisiones estratégicas tenemos. Son menos estructuradas y tienen consecuencias a largo plazo, mientras que las decisiones tácticas son más estructuradas, que normalmente son algo repetitivas o rutinarias y que muestran consecuencias a corto plazo. Lo que les decía, yo con las estrategias es lo que busco y con esto es cómo yo puedo lograr esto que estoy buscando acá. Las selecciones de estrategias tienden a enfocarse sobre toda la organización, rebasando las divisiones departamentales, y las tácticas van directamente a los departamentos, equipos, incluso las tareas. Esto ya lo hemos visto.
¿Qué decisión estratégica? Entonces, ¿cómo puedo saber qué es lo que hay que producir? Pues eso nos lo da la estrategia. Planeación de capacidad, ¿cuántas unidades hay que producir? Eso también nos las da decisión estratégica. Planeación de ubicación, ¿dónde hay que producirlas? También nos lo da decisiones estratégicas. ¿Qué métodos de producción habrán para emplearse? ¿Cómo deben disponerse los equipos y las estaciones de trabajo? Todo esto hace parte de las decisiones estratégicas que se ven reflejadas directamente en el sistema de producción. Es decir, no tienen que ser dadas directamente por nosotros, como por ejemplo en el caso de las unidades para producir, que se lo da al mercadeo, pero sí nos afecta, o sea, son las decisiones que nosotros debemos acatar para poder cumplir con nuestros objetivos. Em, bueno, planeación agregada. ¿Cuál es el plan de producción general para todos los productos? Generalmente lo que decía, a un año. Depende del producto, depende del mercado, pero lo máximo que nosotros planeamos agregadamente es a un año. ¿Y qué es un programa maestro? Pues un programa es algo más pequeño. Normalmente estamos trabajando de cuántas unidades de producto hay que producir, normalmente a un mes. La que si mi planeación agregada está en un semestre, pues mi plan maestro puede estar en semanas o puede estar en meses. Si mi planeación agregada es a 2 meses, pues mi programa maestro podría estar incluso por días. ¿Qué diferencia entre planeación agregada y programa maestro? La planeación agregada me dice cuánto en general debo producir de cada producto. Y puedo hablar en general, si estoy en una panadería, por ejemplo, no, que tenemos que tener ventas por 10 millones de pesos. Entonces, para esas ventas de 10 millones de pesos, tenemos que producir aproximadamente, mal cálculo, 50.000 productos. Entonces, en el programa maestro, lo que hacemos es descomponer eso, es decir, bueno, de esos 50.000 productos van a ser 3.000 pan de bonos, 200 tortas, 1.800 arepas, bueno, si vende arepas, y así, o sea, con esto lo que hago es descuartizar o poner en lugares más pequeños la planeación agregada. Incluso en el programa maestro tenemos que tener la visión para poder entender cuáles son los requerimientos de materiales, porque el siguiente paso es esto, la planeación de requerimientos de materiales. ¿Qué materiales son necesarios para satisfacer el programa maestro? Acá me dicen, produzcan 1.000 unidades. Acá me dicen que sean 600 de tal, 200 de tal, 100 de tal, 100 de otras. Y aquí me dice, bueno, necesitamos para esos 500 de acá arriba, necesitamos sacar tanto de tal producto, necesitamos sacar tanto para cumplir con los 200 de acá, y así sucesivamente. Y aquí ya voy, es con los materiales, o sea, es un plan de requerimientos de materiales, el MRP. Bueno, también tenemos planes de operación ampliados, que es cuando tenemos ciertas circunstancias que nos limitan la participación de la producción. Por ejemplo, que tengamos que alquilar una máquina para hacer ciertas cosas. Entonces tenemos que ampliar ese plan de operaciones porque tenemos que ajustarlo. Que hay que hacerle mantenimiento cada 3 días a una máquina. Entonces hay que ajustar esas operaciones, ¿sí? Entonces eso es cuando hay ciertas cosas más allá de la producción normal o habitual. Decisiones de control. Una vez los sistemas de producción se han diseñado y puestos en práctica, sus elementos claves deben vigilarse. Formas de control: inventarios, compras, mantenimiento, calidad, costos y otros tipos. Aquí vamos a ver todos estos. Esto es un poco más estratégico. De hecho, es como el resumen de lo que se hizo anteriormente. Esta es gráficamente lo que es una planeación agregada y lo que es un programa maestro. La planeación agregada está desde julio hasta diciembre y me habla de los totales de los productos, no solamente por cada uno de ellos, sino el total de todos en todos los meses. Mientras que un programa maestro está dado por cada uno de ellos en los meses y en las semanas que se necesitan. Profe, Sí, ¿estás compartiendo pantalla? sí, ya no estoy viendo, no están No, viendo desde hace cuánto. Como Como media hora. no, Desde, no hace como 10 segundos, profe, no como 10 segundos. desde la muy segunda. poquito. Ok, acá.
Sí, vieron esto de acá, ¿cierto? Bueno, por si acaso, estaba aquí. La planeación agregada, el programa maestro es más pequeño, el plan de materias es más de material, materias primas es más específico todavía. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que se habló, básicamente. Los planes de operaciones que son más tácticas, los estratégicos que son más generales y los de control que son bien específicos. Y por acá tendríamos entonces la planeación agregada, está dada desde el mes de julio hasta el mes de diciembre y está en unidades generales. Y el programa maestro pues está dado solamente para el mes de julio. Y entonces aquí me habla de cada uno de los materiales o los componentes específicamente del producto P1 y me habla de las semanas. Es decir, es mucho más estructurado y también depende del tipo de empresas. En algunas empresas, pues si tengo una línea de producción única, no me pongo a hacer a un programa maestro, simplemente con la producción agregada. Pero si mi empresa tiene varios productos y pues es necesario determinarlo por mes, pues lo hago. Mm, Eso es un recorderis, que existen las líneas de serie en línea, intermitente, que es por pedidos, y unidades o por proyecto. Y entonces para ello podemos tener el flujo en línea, que es como lo hace Ford, todo se va montando en una misma línea, como su nombre lo dice. El de flujo intermedio, cuando yo puedo hacerle variaciones para ciertos tipos de cosas. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo la masa del pan para todos los panes sin importar el tipo de pan, pues entonces sería un flujo intermedio, donde todos van a sacar la misma harina hasta cierto punto y van a tener ciertas eh, mm, cambios en el proceso para poder sacar un producto diferente. Entonces el pan cacho y el pan, no me decías, creo que el pan campesino y el pan agridulce pueden tener los mismos procesos, solo que van a cambiar materiales o van a cambiar los tiempos de cocción, cositas así. Y el sistema de producción intermitente, que es cuando yo tengo productos que son únicos o que pueden ser personalizados. Entonces, al tener como esa línea de flujo de personalizado, tengo que cambiarla cada vez que necesite hacer algo. Igual la tendencia de la industria es pasar acá, pero sin perder eh, la posibilidad de personalizarlos. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Esas son las prioridades competitivas. Podemos hablar de costos, de calidad, de tiempo y de flexibilidad. ¿Qué es de costos? Básicamente, disminuir los costos. ¿Qué es calidad? Que tengamos un alto rendimiento, es decir, que tenga características que sean diferenciales frente a otros productos o que tenga una calidad consistente, es decir, que todos los productos salgan de la misma manera. De hecho, fue una tendencia en Japón de que todos los productos salgan igual. O sea, pueden ser muy malos y todos igualitos. O pueden ser muy buenos y todos igualitos, ¿sí? O sea, que no haya una diferenciación entre la misma línea. Esa puede ser una prioridad competitiva. Otra, en el caso del tiempo, que se pueda entregar rápida, o sea, que yo tenga siempre o sea, siempre todo lo que yo mande, lo mande completo, o sea, que lo tenga a disposición, que pueda tener inventarios de esos productos. Puedo tener una estrategia de entregar a tiempo, es decir, que si me lo piden para tal lado, ahí llega, que no tenga necesidad de esperar por ello, y la velocidad de desarrollo, que es cuando se traduce un nuevo producto, cuando yo pueda, si veo que vamos a sacar pasteles para ahorita para San Valentín, entonces yo puedo cambiar mi línea de producto o mi prioridad competitiva directamente a sacar pasteles para San Valentín. Que viene Halloween, yo pueda cambiar mis productos o mi desarrollo de proceso directamente a algo relacionado con Halloween, unas tortas de calabaza o cosas así, y que no tenga que, o sea, que pueda hacerlo de una manera efectiva. Y la flexibilidad, cuando tengo niveles de personalización, que cada cliente tiene algo diferente o tiene un diseño distinto, y en otros casos tenemos la flexibilidad de volumen, es decir, que yo pueda
básicamente pueda detener una línea de proceso para que sea menos, con menos cantidades o con muchas cantidades. Que eso pasa con algunas líneas, por ejemplo, la maicena. ¿Ustedes sabían que la maicena solo la producen para diciembre? La natilla, perdón. La natilla solo la producen para diciembre. Entonces, ellos tienen esos niveles de poder decir, en diciembre voy a producir esto y lo cambio totalmente para poder producir directamente en diciembre todas las cantidades de natilla que necesite la gente. Y ya cambian y vuelven a hacer la maicena normal y que pues se sigue produciendo lo mismo. Lo mismo pasa con las cajas de buñuelos listo, lo mismo pasa con todas las cosas que son específicas de Navidad. Se hacen unas vueltas y no cambian, o sea, el sistema cambia solo por esas temporadas y vuelve, ¿sí? Bueno, ya hablamos de esto. Costos, calidad, calidad consistente, cada uno de ellos. Tipos o configuraciones de sistemas. También lo habíamos hablado básicamente con con diseño de sistemas. Pero recordar que los sistemas de producción, pues puede ser en masa, que es lo que se busca en serie, que es lo que queremos, que es intermitente, que yo tenga lotes específicos, que es lo que quiero que vayamos a ver a Colombina. Ellos manejan un sistema de lotes intermitentes donde dicen, en el próximo semana tenemos que producir todo lo que se va a ir para Japón. Entonces en Japón no pueden haber cosas naranjas o tienen que tener ciertas formas, entonces sacan un lote específico y que para el siguiente se van para Brasil, entonces allá les gusta que las cosas sean más dulces o más ácidas, entonces colocan un proceso diferente. Y en el caso de proyectos que es por unidad. Mm, sí, tampoco hay que como meterle aquí muchísimo, hablar de manufactura, son cosas que pues son normalmente se revisan directamente como bienes y pues tenemos de integración, cocinar, concreto, desintegración, cuando tenemos que cortar, cuando tenemos que separar o refinar y las de modificación, que es cuando cambia totalmente. O sea, con ejemplos sencillos, en integración es, por ejemplo, yo tengo un tomate, entonces si lo tengo que picar, si lo tengo que colocar con cebolla, entonces, pues entonces sería integración. Si ese tomate no lo vendo como ensalada, sino que lo tengo que vender como pasta, entonces tengo que quitarle la cáscara, eso sería una desintegración. Le estoy quitando parte de ello o estoy refinando el tomate para venderlo. Y la modificación, cuando cambia básicamente lo que se busca, o sea, la percepción del mismo tomate, cuando ya no lo vendo completo, sino que lo vendo en mermelada, o que lo vendo, sí, también como pasta, podría directamente como pasta, como salsa de tomate, cambiaría, sería una modificación. Y en el caso de los servicios, pues también tenemos los mismos, pero pues integración es cuando yo le doy valor a las cosas. Yo ahorita estoy generando un servicio para ustedes y estoy generando una integración porque estoy dando conocimientos para que ustedes puedan salir de su vida profesional. Modificación cuando, pues, de hecho el restaurante creía que también es integración, pero sí hay servicios que se modifican las cosas, por ejemplo, las uñas, cuando van a hacer servicios de lavandería, cosas así. Y tendríamos de análisis y síntesis, que es como las consultorías o asesorías, que es como coger lo que ya tiene y debo hacer un producto a partir de ello. Esto no entra en el examen, así que no se preocupen. Sistema de producción de clasificaciones, el tipo, volumen, personal, los equipos, los tipos de arreglo, los costos, la inversión, los inventarios, la fuerza de trabajo, también podemos hablar de pronósticos, planeación. Esto no lo necesitamos por ahora. No, tampoco. Voy a decirlo como básicamente, cuando un producto tiene un nivel de personalización bastante alto, pues normalmente el volumen va a ser bajo y por lo tanto voy a tener proyectos, que es lo que ya hablábamos, cuando tenemos unidades de un solo producto. Entonces, pues vamos a tener procesos o servicios que son totalmente únicos, ¿sí? Si yo quiero sacar
no se me ocurre algo como muy, muy específico, pero un pastel con mi cara y que sea en forma, no sé, de pingüino, pues tendría un proceso, una personalización muy, muy específica y por lo tanto las cantidades normalmente pues son menores. Y por el contrario, cuando yo tengo volúmenes altos, no sé si les ha pasado que uno va a comprar una camisa en Coag y se le encuentra a tres personas con la misma camisa. Eso pues normalmente no tiene tanta personalización, es decir, hay muchos productos similares, pero el volumen es alto. Entonces son procesos continuos normalmente que pues lo que se busca es poder cumplir con la demanda. Esto fue muy útil para el inicio o sea, casi toda industria que está comenzando es muy útil y tiende a buscar generar estos procesos continuos. Me explico. Si yo produzco algo innovador en este momento y a la gente le gusta, la demanda siempre va a ser muchísimo mayor que mi oferta. Entonces, ¿qué voy a buscar? Poder cumplir con el 100% de esa demanda. ¿Y cómo lo hago? Con métodos de procesos continuos, donde todo se pueda estructurar y que puedan salir de la misma manera. Pero mientras las industrias van creciendo y van desarrollándose, pues la demanda empieza a variar y empieza a ser un poco más exigente. Entonces va pasando de que se vuelven hasta por unidades. Pasa con la industria de los carros. Cuando salieron los primeros carros, cuando Ford montó su primera industria, la demanda era altísima. Todo el mundo quería tener un carro. Y él dijo, vamos a abaratarlo para que todo el mundo venga y me compre el carro. Claro, o sea, hubo un momento en que el único carro que se veía en la calle eran los carros de Ford. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, él obviamente estandarizó para que sea un proceso continuo y pam, 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 va saliendo. Empezaron a tener como ciertos volúmenes y nació la competencia que fue General Motors y después fue como disminuyendo. Tanto que hoy en día hay empresas específicas en las cuales uno puede ir a pedir el carro de los sueños. O sea, uno le dice como no quiero que este carro tenga tantos caballos de fuerza, que tenga oro laminado por dentro que sea placa Nacho, que sea con cuero de pescado, no sé. O sea, yo puedo personalizarlo como yo quiera y esa empresa va y me lo hace. Y ellos van a tener una línea de producción específicamente para ello. Entonces, eso es lo que pasa normalmente con las industrias. Mientras envejecen, pues van generándose mucho más nivel de customization, de personalización. Mm, pum, pum, pum. No, es que aquí ya lo hemos visto. Básicamente las decisiones tácticas van directamente al proceso, las capacidades, la localización, la distribución física, la administración de calidad. Las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, para los sistemas de producción fueron básicamente decisiones tácticas, que lo que nos apoyaban era para que fueran rutinarias, que fueran localizadas y con un impacto directo. O sea, si decimos que nuestro objetivo era disminuir costos, entonces la localización debería estar enfocada en ello, en buscar dónde van a ser más baratos las cosas. Si mi estrategia era llegar a un nicho de mercado muy específico, pues me voy a localizar en ese nicho de mercado específico. Lo mismo pasa con la planeación, con los pronósticos, con todo lo que vemos aquí en adelante, la administración de mantenimiento. Esto es todo lo que se ve aquí, son cosas que pues hemos trabajado y que vamos a trabajar en esta materia. La estrategia de flujo, esto ya lo expliqué. Los recursos. Bueno, estrategia de flujo de línea, sistema de producción en serie. Los productos de los clientes no tienen que competir por los recursos limitados, es decir, lo que estamos hablando, cuando comienza una industria no tienen que competir entre ellos. Si los recursos son suficientes, flexibles, los productos o los clientes pueden seguir la misma secuencia de operaciones, por ejemplo, dos tipos de referencia en la misma línea. Cosa que quiero que vean, por ejemplo, en Colombina. Esta estrategia es conveniente para productos estandarizados que se elaboran con altos volúmenes. Hablando de lo que estábamos diciendo de los carros, cuando teníamos que construir los carros, pues básicamente seguían una línea y al final salían los mismos productos.
Y no importaba si era un carro mediano, por llamarlo así, o un compacto. Todos iban a seguir lo mismo. Lo que cambiaba era los materiales y los componentes que se utilizaban, pero los procesos iban a ser iguales. Estrategia de flujo flexible es cuando se organizan para ser utilizados para elaborar el bien de la prestación de servicios. Se organizan recursos en torno a los procesos, es decir, el equipo, los empleados están organizados en torno a los procesos para que cada uno desempeñe. Eh, Como dato adicional, normalmente en la parte de flujo flexible, uno genera son equipos. Las empresas de tecnología normalmente funcionan así. Tienen un equipo de desarrollo de backend, el otro tiene un desarrollo de frontend y el otro tiene arquitectura y como que cada equipo empieza a generar su propia parte para poder integrarlos. Sé que eso es más de gerencia de proyectos, pero también funciona para hablar de cuando tenemos estrategia de flujos flexibles de materiales. O sea, si yo tengo un restaurante y mi restaurante pues genera varios tipos de platos, podríamos generar un equipo solamente para el lavado de los alimentos y lavado de la vajilla, otro equipo solamente para el corte. En los grandes restaurantes dicen como no, están el chef de parrilla, el chef de parrilla tiene sus asistentes, está el chef de, em, se me olvidó esto, de horneado y así sucesivamente. Los diferentes tipos de equipos empleados con diferentes conjuntos de habilidades son agrupados para hacerse cargo de los productos que requieren un desempeño de la función específica y diversión. Productos pasan de un proceso a otro, diversificación, supongo, de productos que pasan. Aunque la estrategia de flujo flexible permite la elaboración de gran variedad de productos, de bajo volumen provoca un flujo desordenado de las instalaciones. Algo que pasa con este sistema es que también se generan inventarios que cuando son malos, cuando hay mala planeación, pues ocupan espacio que podría ser utilizado para otras cosas. Es decir, lo vamos a ver en control de inventarios, pero hay ciertos costos de oportunidad que se pierden al tener las cosas. Si yo, por ejemplo, em, no sé si les ha pasado, pero si tienen una nevera y tienen muchos alimentos en la nevera y empieza a dañárseles, ese es un costo de oportunidades de lo que está pasando. O sea, cuando tienen demasiadas cosas en la nevera empieza a dañarse. Y pasa lo contrario, si ustedes no tienen nada en la nevera, pues tienen que ir a la tienda y les va a salir más caro comprar en la tienda que haber ido al supermercado. Entonces, ahí hay costos de oportunidades. También puede suceder que por el mismo orden de la nevera, ciertos alimentos se dañen o si alguien quiere guardar cervezas y no le caben, entonces sacarlos. Hay un costo de oportunidad, ¿sí? De tomarse ya sea la cerveza al clima o de sacar alimentos que se dañan. Esos son como los costos de oportunidad que pueden existir. Siguiente. Este es un ejemplo donde cada uno de los equipos o de los procesos están agrupados, pero para ciertas cosas, pues se necesitan algunos y para otras no. Entonces, es como lo más útil para las medianas empresas y lo que les digo, para las empresas, para las industrias que ya están posicionadas, este tipo de organización pues funciona mucho mejor que una línea en serie. Y es lo que quiero que vayamos a ver específicamente a Colombia. Bueno, cosas que ya hemos dicho, la estrategia de flujo y flexible de la línea representan casos extremos, muchas estrategias se encuentran en puntos intermedios entre estas dos. La estrategia de flujo en línea está en medio del camino, no, intermedio, está en camino entre la estrategia de flujo flexible y la estrategia de flujo en línea. Los volúmenes de los productos son relativamente altos y el sistema tiene que ser capaz de manejar los pedidos de varios clientes al mismo tiempo. En manufactura, si la demanda es suficientemente predecible, las operaciones pueden fabricar algunos productos, componentes estándar antes de recibir los productos en concreto de los clientes. El patrón de flujo sigue siendo desordenado, pero surgen ciertas rutas dominantes, por ejemplo, en algunas partes de la instalación, el gerente puede dedicar recursos a un producto o a un grupo de partes similares, aprovechando así la ventaja del flujo de línea. Aquí estamos hablando de lo mismo. Bajos volúmenes normalmente son flexibles, intermedios pues son moderados y los altos son una línea.
en serie. Ah, creo que esto no lo necesitamos. Esto tampoco. Y ya. Me demoré menos de lo que esperaba. Así rápidamente como para no desperdiciar esta diapositiva. Existen estrategias de fabricación para inventario. eh, que yo quiero tener cosas para cuando el cliente quiera llegar. Entonces, pues puedo tener un flujo de línea. ¿Cuáles serían las prioridades competitivas de esta? Pues calidad consistente, los costos son menores y la entrega es rápida. Si mi cliente llega en cualquier momento, yo puedo tenerlo. Es lo que pasa con esos puestos, por ejemplo, de comidas rápidas que venden todo a 5.000, bueno, que ya sacamos 6.000. Ellos utilizan un tipo de fabricación por inventario. O sea, ellos, a pesar de que sepan que no van a llegar clientes, ya tienen lista la hamburguesa, o sea, que uno llega y están listas. Los puestos de arepas, por ejemplo, los puestos de arepas, ellos van asando todas las arepas y al final ya están los inventarios listos y uno llega y se lleva las arepas. Lo mismo pasa con las panaderías, cosas así. La fabricación por pedido es cuando yo primero hago el pedido y después lo hago. Produzco las cosas, que es lo que estábamos hablando de un carro que yo quiera producir como yo quiero, básicamente. También existen las de ensamble por pedido, que es cuando yo ya tengo las partes elaboradas, pero el nivel de personalización es menor, entonces lo dejo para el final. De hecho, lo que se busca en las industrias de personalización es dejar la personalización a lo último, o sea, no dejarlo desde el inicio, sino a lo último, lo más al final, que yo ya tenga todo el producto listo y que sea colocarle el nombre de la persona que me pidió al final, ¿sí? Si yo quiero hacer un pastel personalizado, hacer todo el proceso que un pastel tendría, pero que al final el decorado sea lo diferente, ¿sí? Eso es lo que normalmente se busca en la personalización. ¿Qué prioridades tendría? Pues básicamente la misma, personalización y entrega rápida. Tenemos de servicios estandarizados y tenemos estrategias de servicios según pedido. Pues básicamente es cuando mm, un salón de belleza, cuando quiero recortarme el cabello, pues debo esperar servicios. No puedo hacer nada antes de que el cliente llegue sin saber lo que el cliente quiere. Entonces me toca esperar lo que él quiere y además tiene que ser personalizado, porque no puedo hacer el mismo corte que le hago a todo el mundo, sino lo que el cliente busca, ¿sí? Un tatuaje también. Un tatuaje necesitamos que la persona lleve con el diseño y después de eso ya podemos empezar a hacer el proceso, ¿sí? Y finalizamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto. Entonces, les quedo debiendo toda la parte práctica. Dentro de 8 días vamos a trabajar solamente con talleres. No les he mandado todavía el link, ¿cierto? Mm, voy a subir a el Drive estas cositas que hemos visto, las diapositivas que tenemos del profesor, las diapositivas que utilicé yo y los talleres para que vayan revisando y ya dentro de 8 días nos dedicamos a lo divertido, a sacar todos los ejercicios. Profe, ¿Sí? es que nosotros tenemos una pregunta, pues no sé, pues José ya había hablado contigo, es posible adelantar la clase, pues 1 hora, pero pues necesitamos saber si los compañeros que no son del semestre pueden. Sí, pues yo le había comentado a algunos compañeros de que sí es posible, o sea, por mí no tienen ningún inconveniente en que lo hagamos, pero sí todos tienen que estar de acuerdo. Si una persona no está de acuerdo, no puedo hacer la modificación, porque pues básicamente ya está lista en la clase en el papel de que dice de 2 a 6. Si yo me atreviera a cambiar y alguien se opone, pues no puedo cambiarlo. Muchachos, ¿alguien se opone?
Ah, sí, solamente entre 8 días, tampoco tendría problema. No, o sea, pues la idea es que nosotros tenemos un hueco de 3 horas. Para siempre. Entonces, pues la idea es de ir en adelante, pero pues si gente externa del semestre no puede, pues que hable, o del semestre, que hable. Ah, pero es de 8 a 12. Ahí tenés 1 hora. Hay un parcero que no almuerza y dice que sí, que pasa derecho. Sí, que tin. Tenés 1 hora para almorzar. Imagínate, Almuerzo, vos en una hombre. hora. ¿Dónde vivís? Papi, yo vivo en Timbí y me toca bajar. Lizeth dice que no puede. ¿Por qué? Pote. Todo obligadito. Epa, más Listo ya, profe. Nos vemos el otro viernes a las 12. A las 12. Listo. Igual ahorita mando como un mensaje en el grupo. Mentiras, tengo que mandarlo creo que por correo para que quede oficial. Y Profe, pero si te das cuenta en los comentarios, Lizeth dice que ya no puede. Y la están no, yo ignorando. comentarios. Pues Lo siento. no, yo pregunté, pues no dijeron nada. David preguntó por qué. Como que ella ya les había dicho por qué y ya habíamos hecho una encuesta. Pues yo no sé, pero bueno. Qué pena cambiar de tema. Profe, el señor dijo que sí puede ir el próximo viernes para ver lo de la visita técnica. Y pues ya mandó algunas opciones que voy a mandar los precios para que vayamos haciéndonos una idea. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Profe, una pregunta. Si hacemos la salida así como alerta a otro lugar, pues más lejos de Cali, igual podríamos ir a Cali en un día a visitar las empresas que usted nos dijo, o solamente sería una. Pues por mí iría a todas. De hecho, si hay una empresa en Cartagena, iría, pero A verificar. Profe, pues le podemos preguntar a Bebé si podemos hacer el paso por Colombina o pues por empresas de Cali. también, sí. Sí, pero pues igual, yo sé que Colombina es muy fácil de acceder con ellos. A uno manda un correo, te responden y de uno. Y pues también tengo amigos que trabajan internamente allá, entonces pues me gestionan. Sí, entonces con respecto a lo de la hora de adelantar, yo creería que es poco probable porque lo que decía, si hay una persona que no pueda, está en su derecho, porque igual cuando matricularon las materias, pues decían de 2 a 6. Entonces, es como el respeto también por ello. Y sí pueden haber excepciones para algunas clases que necesitemos adelantar clase o pues que podamos correr los horarios, entonces no tengo inconveniente con ello. Y con la salida técnica, sí, entonces el viernes hablaríamos con la persona
encargada y de una vez yo voy a ir preguntando como a mis contactos qué podemos hacer para ir a esas empresas. Vale, con mucho gusto. Pues chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Disculparán que sea virtual, que fue más corta de lo planeado, pero ya dentro de 8 días nos desquitamos y empezamos a trabajar con la parte más práctica del taller. Bueno, profe, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta Profe, luego. Profe, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. se te está dando una opción de 1:30. Mm, pues si todos pueden a la 1:30, no tengo inconveniente, como les decía. O sea, la cuestión es que todos estén de acuerdo. ¿Alguien ahora no puede la 1:30? Sí. Entonces ahorita igual voy a hacer una encuesta por el grupo de WhatsApp, creo que ahí están todos. Y, y pues para poder validar como la información con todos y mandar en correo también a la profe Mercy, la coordinadora, pues para que quede ya instaurado. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. Listo, chicos, Gracias, muchísimas profe. gracias. Que estén muy bien, que les rinda. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.